Buenos días a ustedes, ¿cómo están? Bienvenidos a la lección número 67 del libro de San Mateo, hoy con el tema la levadura de los fariseos. Vamos a compartir hoy en el capítulo 16 del libro de San Mateo. Capítulo 16 del versículo 1 hasta el 12. Vamos a leer. Leo. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, ¿qué sabéis distinguir el aspecto del cielo? Mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos se fue. Llegando sus discípulos al otro lado se habían olvidado de traer pan, y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5.000 hombres? ¿Y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4.000, ¿y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Hasta el versículo 12 hemos leído. En esta mañana precisamente podemos compartir acerca del libro de San Mateo capítulo 16 sobre la levadura de los fariseos y los saduceos. Ya, hermanos, nosotros debemos conocer cuál es la función de la levadura primero, ¿no? O sea, cuando ustedes dentro de la harina para hacer pan ponen levadura, entonces ustedes esperan que este elemento, la levadura, pueda, digamos, hacer que el pan en algún sentido se infle, ¿no? O sea, desde adentro tiene un efecto, ¿no? Un efecto hacia, en este caso, la harina, para hacerle subir. Entonces, he escuchado de algunas personas que cuando utilizaron este material que estaba ya vencido no tuvo el efecto, ¿no? que corresponde. Pero normalmente la levadura tiene la función de hacer que, en este caso, el componente o digamos la masa se pueda inflar. Entonces, cuando la Biblia nos habla de la levadura, precisamente nos habla de algo que va a influenciar en algún sentido nuestra vida o va a influenciar desde nuestro corazón. Acá en el capítulo 16, primero aparecen los fariseos y saduceos pidiendo una señal a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, cuando ellos piden señal, ¿qué tipo de cosa será una señal? Para ustedes, ¿qué podría ser una señal? ¿Algún milagro? ¿Mostrar algo sobrenatural? ¿Que Jesús haga descender fuego del cielo? ¿O algo espectacular, ¿no? Algo fuera de lo normal. Pero el Señor Jesucristo, cuando le preguntaron esto, o cuando le pidieron señal del cielo, ¿qué fue lo que Jesús respondió? Jesús siempre dijo que la señal del profeta Jonás es suficiente. Y él cita al profeta Jonás, ¿no? Es decir, que habla acerca de lo que le había acontecido al profeta Jonás en el libro precisamente que lleva su nombre, ¿no? Jonás, que fue un profeta enviado de Dios, pero que no quiso ir en la dirección que Dios le dijo y se fue hacia el lugar de Tarsis. Entonces él tenía que ir a Nínive, pero él tomando un barco se fue a Tarsis. Siguiendo de camino, ¿qué pasó? Finalmente Dios hizo levantar una gran tempestad en el mar
que ya no se podía aguantar, en ese momento ya alguien pudo descubrir que este hombre llamado Jonás, que iba dentro del barco, era el responsable de esta situación. Por lo tanto, decidieron tirarlo del barco, ¿no? Es decir, que vamos a lanzarlo al mar. Entonces, cuando lanzaron a Jonás al mar, en ese momento la tormenta se paró. Entonces, esta historia que aparece en el libro de Jonás, es una historia real, ¿no? Podemos decir que es real, porque la Biblia está relatándolo como un hecho real. Entonces, este Jonás aparece citado acá en el versículo, vamos a ver acá, versículo 4, dice: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás, dice. Entonces los que escucharon esta palabra deben tener o deben recordar el libro de Jonás, ¿no? En el caso de los fariseos, los saduceos, deberían recordar la historia de Jonás. ¿Qué fue lo que ocurrió con él? Lo que estamos hablando ahora, lo que estamos narrando. Entonces, si ellos recuerdan la señal, entonces ellos entenderán: Jonás estuvo 3 días en el vientre del gran pez, pero luego Dios lo expulsa del pez y él puede ir hacia Nínive para anunciar la palabra. Entonces, esta señal de Jonás es una señal muy poderosa porque mostraba la señal de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Eso simboliza. Así como dice Jonás estuvo 3 días dentro del gran pez, el Hijo del Hombre, dice, estará en el corazón de la tierra. Así dijo Jesús un día. Entonces comparó su muerte y resurrección con también la escena de Jonás. O sea, esto es la señal. Esta es la señal que la Biblia está mencionando, ¿no? La señal de Jonás. Dice, sino la señal del profeta Jonás. O sea que ellos deberían considerar que efectivamente Jonás es una sombra de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Porque esto es la señal más importante. La señal más importante para nuestra vida también es la obra de Jesús. Es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, quien pagó en la cruz por nuestros pecados y que luego Él había resucitado de entre los muertos. Esto es una gran señal. Entonces, si los fariseos y saduceos analizaran un poquito esto, podrían pensar: este hombre va a morir y luego al tercer día va a resucitar, pero ellos no creían en esto. No creyeron en esta señal de Jesús, pero esta señal era la señal más importante y para todos los creyentes: la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, después de que les dice eso, Jesús dice que dejándolo se fue. Pero llegando sus discípulos, dice, sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer el pan. Entonces el pan parece que era un alimento muy común en esa época también, así como hoy lo es acá en nuestro país. El pan, un alimento muy necesario para comer. Entonces parece que ellos eran los encargados de traer el pan, ¿no? De traer el pan a donde estaba Jesús, pero ellos no pensaron mucho y salieron rápidamente y se los olvidó. A veces alguien cuando sale rápido de su casa, llegando de repente para tomar el bus o el metro, y se da cuenta: ay, Dios mío, olvidé mi teléfono, olvidé mi billetera, y luego tiene que regresar, ¿no?, a buscar a su casa. En el caso de los discípulos dice que se olvidaron de traer pan. Bueno, vamos. Rápidamente salieron. No sé muy bien, Jesús estaba esperándolos mucho rato, entonces ellos salieron, dice. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado, dice, de traer el pan. Entonces Jesús, ¿qué es lo que le dice? Versículo 6. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces el pan tiene relación con la levadura, ¿no? Ya hablamos al principio que la levadura tiene la función de hacer que el pan en este caso se infle, ¿no?, que pueda inflarse. Entonces los discípulos interpretaron que Jesús estaba diciendo que ellos no habían traído el pan.
Versículo 7, ellos pensaron dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan, dijo. ¿No? Porque la levadura tiene relación con el pan, entonces ellos lo aceptaron literalmente como la levadura, ¿no? Como el producto que se pone en el pan para que el pan pueda inflarse, ¿no? Pero, ¿qué pasó? En realidad Jesús no estaba hablando en términos, o sea, digamos, de la carne o en términos, digamos, de materiales, sino del mundo espiritual. O sea, de la doctrina de los fariseos y saduceos. Él explica eso, ¿no? Versículo 8. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Y acá Jesús les exhorta un poco, ¿no? ¿Por qué? Porque en la escena anterior, en el capítulo 14 y luego en el capítulo 15, Jesús muestra su poder, ¿no? Ya aunque los discípulos hayan olvidado de traer el pan, pero él tenía capacidad para poder solucionar eso. Eso no era ningún problema. Entonces Jesús les dice, ¿no? ¿Por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Entonces acá la fe hace referencia a que ellos no recordaron lo que había ocurrido hace un rato atrás, ¿no? Lo que Jesús había multiplicado el pan entre 5,000 y luego 4,000 y cuántas cestas habían sobrado. Entonces acá Jesús le hace ver a los discípulos cuán importante es que recuerden lo que habían antes ellos experimentado con Jesús. Pero ellos se olvidaron tal vez, ¿no? Ay, anteriormente Jesús nos dio pan, o sea, Él hizo un milagro en medio de mucha gente, pero ahora creo que era necesario que nosotros trajéramos pan. Y se quedan en esa situación, ¿no? En ese pensamiento. Pero en realidad Jesús ya les había mostrado que eso realmente para Él era muy fácil. No había ningún problema, ¿no? Pero ellos seguían teniendo la confianza en sí mismos. Nosotros tenemos que traer el pan, nosotros nos olvidamos del pan. Y sintieron mucha condenación. Ay, nosotros no trajimos el pan. Pero el Señor Jesucristo les dijo, hoy, hombres de poca fe, ¿acaso no se acuerdan? ¿Cuándo? Versículo 9. ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres? Dice. ¿Y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000. ¿Y cuántas canastas recogisteis? ¿No se acuerdan de esto ustedes? ¿No se acuerdan cómo yo trabajé la vez pasada? ¿Cómo yo podía multiplicar el pan? Entonces, ¿por qué ustedes están preocupados? El problema de los discípulos es que ellos no podían comprender por qué Jesús les dijo que tuvieran cuidado con la levadura de los fariseos y saduceos. Entonces Jesús tiene que explicarle finalmente, ¿no? Versículo 11. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Perdón, de los fariseos y de los saduceos. No es que ellos van a ir a comprar, digamos, levadura a los fariseos y saduceos, ¿no? Para poder hacer el pan. Sino que Jesús les está diciendo respecto a la doctrina. Versículo 12. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos. Entonces, esta doctrina de los fariseos y saduceos es una doctrina legalista. Ellos no tienen que verse influenciados por esta doctrina legalista, porque esta doctrina es distinta a la palabra de Dios. Entonces, hoy en día en este mundo, estimados oyentes, hay muchas doctrinas, muchas enseñanzas que no son bíblicas, que tienen relación precisamente con la tradición o bien con la ley. Aunque la ley es bíblica, aunque la ley está en la Biblia, pero nosotros debemos saber que la ley fue realmente hasta que nuestro Señor Jesucristo ya pagó en la cruz por todos nuestros pecados. Ya en ese momento nuestro Señor Jesucristo lo que hizo fue, en algún sentido, acabar con el periodo de la ley, porque la ley sirvió hasta cierto punto, ¿no? Ya la ley en nuestra vida, ¿hasta dónde sirve? Hasta el momento que nos lleva hacia Jesús, hasta el momento en el que nos hace tener el contacto con Jesús. La ley en sí dice que es el ayo para llevarnos a Cristo. La ley en nosotros produce primero el deseo de no pecar, de no robar, de no mentir, porque
O sea, la ley nos dice que no tenemos que hacer estas cosas, ¿no? Entonces uno trata de no hacerlo, trata de no pecar, de no robar, de no mentir, pero luego puede darse cuenta que el corazón del hombre es malo, ¿no? Es perverso, engañoso. Entonces, por más que el hombre trata de vivir una vida buena, una vida justa, una vida santa, no se logra. Por lo tanto, descubre algo. Me parece que la ley me está enseñando que yo no puedo hacerlo. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo puedo yo presentarme ante Dios? ¿Cómo puedo presentarme ante el trono de Dios? La única manera es por medio de la gracia. Es decir que, después de confiar en la obra de Jesucristo, después de haber creído en la sangre de Jesucristo, con esta manera ustedes podrán presentarse delante de Dios. Sin tener la fe en la obra de Jesucristo, no hay nadie en este mundo que pueda presentarse delante de Dios. Entonces, para poder ir delante de Dios, estimados hermanos, no se trata de cuán bien ustedes han hecho. No se trata de que ustedes fueron personas excelentes, personas intachables. Al contrario, nosotros nos hemos equivocado, hemos cometido errores, hemos cometido los pecados. Pero delante de Dios, ¿qué es lo que Dios valora más? Ya primero, Dios quiere que cada persona reconozca su maldad, su pecado, que realmente estamos bajo maldición. Pero luego Él quiere darnos el perdón. Él nos perdona nuestros pecados. Él es el que perdona el pecado de todas las personas. Jesucristo no tiene impedimento para perdonar. No hay ningún pecado que Jesús no puede perdonar. No hay ningún pecado que Jesucristo no pueda cargar. No hay ningún pecado que Jesucristo no pueda, por el cual no haya pagado. Entonces, las personas que están bajo el pecado, ¿por qué están todavía bajo el pecado? ¿Es porque pecan? ¿Es porque cometen errores? No es así. Sino que el problema, todavía en su corazón no llegó la verdad. En su corazón no llegó la certeza de la salvación. No llegó la verdadera salvación. Entonces está viviendo bajo su norma nada más. Entonces se siente mal. Cuando hace mal, se siente mal. Cuando hace bien, se siente bien. Pero delante de Dios, ¿quién realmente puede recibir la bendición de Él? Una persona que exactamente pudo ver su maldad, pudo ver su pecado, y luego, creyendo en Jesucristo, llega a ser justo, llega a ser limpio, llega a ser santificado. Esta es la manera, ¿no? Entonces, llevando la vida de creencia es lo mismo. Nosotros, por la vida que llevamos, a veces cometemos errores. Así nosotros podemos distinguir nuestra maldad, ¿no? Cuán perversos somos, cuán malos somos, cuán enemigos de Dios somos. Pero luego, reconociendo en nuestro corazón, somos personas malas, perversas, entonces podemos regresar hacia Dios. Podemos tener la confianza en Dios nuevamente y podemos vivir una vida bajo la guía del Señor. Entonces, en esta mañana, el tema y la levadura de los fariseos, ¿no? Jesús le dijo a los discípulos que se guarden de eso, ¿no? Ya eso Jesús les ha dicho, que se guarden de eso, que ya no estén bajo esa enseñanza, bajo ese tipo de creencia, sino que ignoren, ¿no? Esta levadura es, ¿cómo le digo, no? Perjudicial, es decir, que va a molestar en la vida de los apóstoles, de los discípulos de Jesús. Entonces no tiene que juntarse con esta enseñanza, no tiene que aceptar esta enseñanza, sino que debe rechazarla, ¿no? Es el legalismo, ¿no? El poder hacer bien, el que yo tengo que hacer bien para agradar a Dios, el que yo tengo que hacer con mucho ímpetu y hacer de buena manera. Sí, obviamente ustedes cuando hacen algo tratan de hacerlo bien, pero el hacer bien, el que yo haga bien, no es por eso que el Señor realmente me reconoce mi vida, sino que Dios me permite la gracia para hacer distintos trabajos, distintas labores, ¿no? Desempeñarme en distintas cosas. Entonces de esa manera ya Dios en ese lugar quiere bendecirnos. En mi caso, ahora voy a ir a Paraguay y estaré en la parte de guía, ¿no? Guía de los que participan dentro del evento, ¿no? Es decir, que a veces hay que guiar a la gente para que se siente en tal lugar, a otra persona en tal lugar. Entonces yo también tengo que hallar la gracia de Dios para hacer este trabajo, para poder guiar a la gente, para que pueda llegar a su lugar, en fin.
Entonces también yo a través del campamento mundial podré ver la ayuda de Dios, la gracia de Dios y cómo Dios trabajará en la vida de muchas personas. El día de hoy así vamos a terminar. Vamos a orar. Dios Padre, Señor, le agradecemos. En esta mañana nos ha permitido su palabra. Nosotros constantemente viviendo en este mundo podemos pensar en el corazón de Dios, cómo nuestro Dios quiere guiarnos, cómo quiere enseñarnos, cómo quiere dirigir nuestra vida. Espero que todos los participantes de este estudio de TikTok constantemente puedan recibir el corazón de Dios y puedan pensar principalmente la enseñanza de Jesús. Jesucristo es quien ha hecho la redención y nos ha limpiado de nuestros pecados y quiere guiar nuestra vida, quiere dirigirnos, también quiere que vivamos conforme su voluntad. Gracias, Señor, por todo. Oramos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Yo no puedo merecer tu preciosa salvación.